Excelente, pues bienvenidos. Esta es la cápsula 5 de la unidad 3. Hemos ya grabado algunas cápsulas, asegúrense de ver las anteriores, ¿no? En este caso vamos a hacer una nova de un solo factor, es decir, de un solo tratamiento. En este caso estamos viendo el ejemplo de los datos de anorexia, que son 3 tratamientos, son 3 condiciones independientes, ¿no? Y bueno, lo que se busca aquí es impactar en una variable dependiente, que es el peso de mujeres con anorexia, ¿no? Y particularmente, ya vimos el normal, el ANOVA de un factor sin especificar ningún contraste, lo vimos en el video anterior. Aquí vamos a utilizar los contrastes planeados, ¿no? Recuerden que los contrastes planeados son útiles cuando tienes hipótesis particulares. Y bueno, y voy a limpiar mi ambiente. Ustedes pueden empezar desde un script limpio, ¿no? Desde cero, para que vean esta cápsula número 5, ¿no? Bueno, voy a correr la librería Tidyverse y esta sección es para ejecutar mis datos, ¿no? Los datos los necesito. Bueno, ya saben, aquí esta función tibble me permite pues controlar el output. Y bueno, además acá estoy especificando algunas cosas. Fíjense, estoy transformando a factor la columna treat, que originalmente era una categoría, ¿no? Bueno, más bien una variable de carácter, y estoy poniendo en el orden que yo quiero mis niveles de esta variable, como lo hicimos en el video anterior. Además, estamos transformando a kilogramos estas dos columnas, ¿no? Bueno, si ustedes ejecutan esto, ¿no? Si ustedes ejecutan esto, pues les quedaría su base de datos así. Estamos ahorita ignorando el pre, este lo vamos a guardar para despuesito, ¿no? Estamos analizando la columna de post y viendo si existen diferencias en función del tipo de tratamiento, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es especificar unos contrastes, ¿no? Unos contrastes, voy a poner unos contrastes o comparaciones planeadas, ¿no? Recuerden que estas son útiles cuando tienes hipótesis puntuales, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, fíjense que yo tengo, en esta base de datos hay 3 grupos, ¿no? Hay 3 grupos, está el grupo control, está el grupo de terapia cognitiva y está el grupo de terapia familiar. Si tú ejecutas los contrastes por default, ¿no? Los que ya vienen especificados aquí en R, pues lo que se va a hacer es comparar el grupo de terapia cognitiva contra el control y el grupo de terapia familiar contra el control. Pero queda al aire, me parece, una condición importante, ¿no? Que es si existe diferencia entre estas dos condiciones, ¿no? Si existe diferencia entre estas dos condiciones. Y bueno, pues podríamos hacerlo con comparaciones post-hoc, definitivamente, aunque, bueno, vale la pena recordar que si haces comparaciones post-hoc, puedes aumentar la tasa de error tipo 2, ¿no? La tasa de error tipo 2, que es que digas que no hay un efecto cuando en realidad sí lo hay, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a especificar, fíjense, vamos a poner el contraste número 1, ¿no? Para plantear las comparaciones que voy a hacer aquí. El contraste número 1 le va a ponderar con un -2 al grupo de control y con un 1 al grupo de terapia cognitiva y otro 1 al grupo de terapia familiar, ¿no? Ese sería mi primer contraste. Entonces, si ustedes se fijan, lo que me dice este contraste es si existe diferencia entre estas dos condiciones, o sea, juntando las terapias con respecto al control. Entonces, básicamente aquí la idea ¿es mejor tener alguna terapia que estar en el grupo control? Esa sería la pregunta, que bueno, es pertinente, ¿no? Y luego, el contraste número 2, recuerden que tenemos derecho a K-1 contrastes, en donde K es el número de niveles o de grupos que tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 tratamientos, 3 menos 1, tenemos derecho a 2 contrastes, que es lo que estamos especificando acá. Entonces mi siguiente contraste va a apagar la condición control, ¿no? Va a apagar la condición control y entonces vamos a especificar la comparación entre terapia cognitiva y terapia familiar, ¿no? Entonces este contra este, me define la comparación entre estos dos tratamientos, ¿no? Entonces lo ejecuto, ahí están mis dos contrastes. Recuerden que estos contrastes hay que introducirlos, ¿no? Hay que introducirlos en la columna pertinente, ¿no? Realizando esta operación, ¿no? Tienes que poner ahí adentro los dos contrastes y entonces esto
que ustedes, si lo ejecutan, es una matriz, ¿no? Que especifica nuestros dos contrastes en este caso, ¿no? Recuerden que los contrastes tienen que sumar 0, ¿no? Entonces, -2 más 1, esto es 0, ¿no? Y luego acá -1 más 1, esto es 0, ¿no? Y otra cosa que tienen que satisfacer es que el producto de estas cosas, o sea, por ejemplo, si yo multiplico -2 por 0, esto me da 0. Si yo multiplico 1 por -1, esto me da -1. Si yo multiplico 1 por 1, esto me da 1 positivo. Entonces, si sumo estos tres productos, aquí era 0, -1, más 1, ¿no? Entonces, eso sigue dando 0. Entonces, la suma de los contrastes es 0 y la suma de los productos a nivel horizontal también tendría que dar 0 para satisfacer una cosa que le llaman ortogonalidad, o sea, códigos de contraste ortogonales, y eso es útil, digamos, para poder interpretar los coeficientes de manera relativamente sencilla, ¿no? Y bueno, si eso no lo cumplen, la interpretación de los coeficientes puede ser compleja. Y bueno, entonces, ya hice esto, ¿no? Fíjense si ustedes, ahí ya me equivoqué aquí, si ustedes especifican, imprimen en la consola la columna treat, después de haber especificado los contrastes, ustedes fíjense que les aparece este atributo. Atributo, contrastes, viene control y el contraste 1 y el contraste 2 especificado como yo los definí acá arriba, ¿no? Entonces, si esto no aparece así, quiere decir que no han metido los contrastes de manera correcta, ¿no? Y bueno, lo que queda es ajustar el modelo, ¿no? Entonces aquí le voy a poner fit cont para recordar que es con contraste. Recuerden que una ANOVA es una regresión y entonces tengo la variable dependiente es el peso en función del tratamiento, ¿no? El tratamiento ya con los contrastes especificados y los datos se ponen pues, de la manera que siempre lo hacemos, ¿no? Ejecutamos. Y algo que vale la pena mencionar es que el ajuste, la varianza explicada, ¿no? Pues es la misma, ¿no? Si ustedes vieron el video anterior, sigue siendo la misma cantidad, ¿no? El ajuste es lo mismo, ¿no? El ajuste es lo mismo, los residuales son lo mismo, las predicciones son lo mismo. Lo único que vamos a modificar aquí es la información que me dan los coeficientes. Perdón por el ruido, ya llegó el de los camotes. Y bueno, por otra parte, lo único que me dice al especificar los contrastes, si ustedes ejecutan el summary, ¿no? Si ustedes ejecutan el summary, ustedes pueden ver que los coeficientes, en lugar de darme la diferencia con respecto al intercepto, pues ahora me dan información distinta. O sea, básicamente están contestando cada una de las preguntas que yo estoy especificando acá. Vamos a echarles un vistazo. Este intercepto es la gran media, ¿no? La gran media es básicamente la media de la columna de la variable dependiente, ¿no? Que en este caso es 38.32, ¿no? Bueno, en este caso 38, es esta media, ¿no? Aquí hay un pequeño ajuste, porque bueno, aquí hay los contrastes, pues modifican un poquito estos números, pero básicamente es esto, ¿no? Es básicamente esto, el promedio de la variable dependiente, la gran media, ¿no? El peso, sin considerar ningún grupo, sin considerar ninguna información, ¿no? Recuerden que si no especificamos estos contrastes, el intercepto en el ejemplo anterior era la condición de base, era el promedio para el grupo de control. Y bueno, entonces aquí la condición C1, o más bien el contraste C1, me responde a la pregunta de si existen diferencias entre el grupo de control y los tratamientos psicológicos considerados simultáneamente. Entonces aquí podemos ver que en efecto existe un efecto, esto es positivo, ¿no? Esto es positivo, este numerito es positivo, lo cual quiere decir que los grupos de terapia tienen más peso que el grupo de control y esta diferencia es estadísticamente significativa, ¿no? Para recordar un poquito, qué información me dan esos contrastes, ¿no? Fíjense, recordemos, tenemos acá el treat y vamos a poner
ponerle así, que me dé un promedio, que va a ser la media del post WT, ¿no? Entonces lo ejecutamos. Aquí están estas dos medias, estas tres medias por cada grupo, ¿no? Entonces, básicamente, este coeficiente es, fíjense, tenemos aproximadamente 38.6 más 40.7, eso sumado, pues me da 79.3, y ese es entre 2, ¿no? Me da 39.65, ¿no? Entonces, digamos, este es el promedio de los dos tratamientos psicológicos, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo único que vamos a hacer es usar este 39.65 y restarle el peso de la condición control, que es 36.5, ¿no? Entonces me queda 3.15. Y bueno, 3.15 no es exactamente este valor, ¿no? Este valor está ponderado por la cantidad de grupos, ¿no? Recuerden, las comparaciones planeadas no incrementan el error de tipo 1, por eso es importante hacer estas ponderaciones, ¿no? Dividimos entre 3, que son 3 grupos, y me queda 1.05. 1.05 es básicamente la cantidad que tengo aquí, y entonces esa diferencia es estadísticamente significativa, y ya, bueno, sin necesidad de hacer post-hoc, ya, pues ya sabemos que las terapias psicológicas son mejores que el control. Y acá el contraste número 2, fíjense, el contraste número 2 también es estadísticamente significativo, ¿no? También hay una diferencia básicamente entre terapia familiar y terapia cognitiva. Parece que es mejor la familiar. Hay más peso en estas pacientes que en las del grupo de terapia cognitiva, ¿no? Es una diferencia estadísticamente significativa. Y bueno, para ver el coeficiente, aquí básicamente yo solo tendría que calcular la diferencia. Tenemos 40.7 menos la diferencia de terapia familiar. El peso en terapia familiar y el peso en terapia cognitivo-conductual, la diferencia es 2.1, y este 2.1 se tiene que dividir entre 2, son dos grupos, ¿no? Y me queda 1.05. 1.05, bueno, pues es aproximadamente, aquí por los decimales, pues esa sería la forma en la que se obtiene este coeficiente, ¿no? Este coeficiente, y bueno, aquí la diferencia es estadísticamente significativa. Entonces ya sabemos que sí hay más peso en las personas, ¿no? De hecho, aquí están los estadísticos descriptivos. Hay más peso en las personas que fueron expuestas a esta terapia, significativamente más que el peso de las personas de aquí, y también que las terapias psicológicas son mejores que la condición control, ¿no? Entonces, bueno, eso lo sabemos al haber implementado estas comparaciones planeadas, y bueno, ya no necesitas hacer post-hoc. Si tu interés fuera realizar comparaciones post-hoc, aún que hayas hecho esto, pues las puedes hacer. Bueno, vale la pena aquí hacerlas, ¿no? Hay que recordar, vamos a utilizar el paquete IMINS, que es el paquete que nos permite obtener estas comparaciones de manera muy sencilla, ¿no? Y entonces aquí tienes que especificar el objeto que ajustaste, el modelo, ¿no? Y después tienes que decirle la condición de grupo, ¿no? Tienes que decirle la condición de grupo. Si tú lo especificas así, te calcula los promedios de cada grupo, los errores estándar, los intervalos de confianza, pero yo quiero además las comparaciones post-hoc. Entonces voy a poner aquí una pipa, y aquí le voy a poner la función pairs, y voy a poner un método de ajuste del p-value, ¿no? Que va a ser el método de Hommel en este caso. Y bueno, aquí tenemos ok, aquí tenemos las comparaciones post-hoc. Las comparaciones post-hoc corregidas por Hommel, ¿no? Corregidas por Hommel, nos dice que existe diferencias entre control y terapia cognitiva, que existe diferencias entre control y terapia familiar, y que existe diferencias entre control y terapia. Terapia cognitiva y terapia familiar también son diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Entonces, bueno, puedes reportar los dos resultados, ¿no? Puedes decir lo de arriba fue planeado y esto es post-hoc, y bueno, en teoría ambos son válidos, ¿no? Solo recuerda, en general las comparaciones post-hoc tienen este problema, ¿no? De que aumentan el error de tipo 2 y que en ocasiones realizan comparaciones entre grupos que simplemente no tienen sentido, ¿no?
Pues bueno, esto sería básicamente todo respecto a las comparaciones planeadas y las comparaciones post-hoc. Si tú quieres modificar tu método post-hoc, pues simplemente pones aquí el método que te interese, FDR, por ejemplo, puede ser Bonferroni, puede ser Tukey, ¿no? Que son básicamente algunos de los que hay disponibles, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente todo. En un siguiente video veremos ANOVA factorial, ¿no?